lo que no sirve le va quitando fuerza, ¿cierto?, a esa plantita para poder crecer y desarrollarse, ¿cierto?, sanamente. Por eso es importante la enseñanza de hoy día. Y todas las personas que tienen plantas en sus casas y en sus jardines, ellos saben que esas plantas necesitan de vez en cuando una poda, ¿cierto que sí o no? Una limpieza, ¿no? La pastora sale día por medio, casi todos los días, verano, invierno, otoño, primavera. Ahí anda, si no está haciendo algo, está con las plantas. Antes tenía 3 gallinitas, ahora ya no las tiene. Bueno, le quedan ahí, le quedan 2, tenía más, tenía 7. Pero ahí se entretiene ella con las gallinitas, se entretiene con el triguito, que le coloca un palito allá, el otro día se lo saca, se lo coloca allá. Pero siempre ella está haciendo algo para que eso mejore. Amén, porque eso es siempre cuidando aquello, para que aquello pueda crecer bien, esas avecitas puedan desarrollarse. Y todos aquellos que tienen plantas, por ejemplo, jardines, ellos saben que esas plantas necesitan de vez en cuando una limpieza. Cierto que sí, esas plantas necesitan ser podadas. ¿Por qué? Porque si quieren mantener esas plantas sanas y fuertes, es necesario que vayan eliminando las ramas secas y débiles que hay alrededor de ellas, ¿no? ¿Cierto? Y así como las plantas necesitan ser podadas, nosotros los seres humanos también lo necesitamos. Dile al de al lado, te van a podar. Es tiempo de poda. Amén. Es tiempo de poda. Es tiempo de aprender de lo que Dios quiere. El podar es aprender de lo que Dios quiere. El podar no es que verme yo mejor que usted, sino que es que usted y yo aprendamos de lo que Dios quiere. Amén. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo seamos ese huerto que Dios espera de nosotros. Amén. Y le decía, así como las plantas necesitan ser podadas, nosotros también como seres humanos también lo necesitamos. Si queremos dar frutos, si queremos que nos vaya bien, es necesario que pasemos por el proceso de la poda. La poda es un proceso. Porque un verdadero discípulo de Cristo debe ser podado. Un verdadero discípulo o líder de Jesús debe ser procesado. Diga conmigo, proceso. Y le digo ¿por qué? Porque un verdadero discípulo de Cristo debe ir desarrollando su carácter. Para eso es el proceso, para eso es la poda, para que ese discípulo vaya desarrollando su carácter, vaya alcanzando el carácter de Cristo, la estatura, ¿cierto?, de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Amén. Para eso es el proceso no es para que usted llore, para que usted sufra. Es para que usted crezca. Es para que su carácter se desarrolle. Claro, y le digo ¿por qué? Porque un verdadero discípulo de Cristo, le decía, debe ir desarrollando su carácter. ¿Para qué? Y para hacerlo es imposible hacerlo sin gente. Mira al de al lado. Mira al de al lado y dígale, si Dios me va a procesar, es imposible que lo haga sin ti, Dios. ¿Sabe por qué muchas veces a usted no le cae simpático el que está al lado suyo? Porque Dios usa gente para procesarnos. Le hice otra cosa, pero no se la dije. Es imposible que Dios nos procese, que Dios que nosotros podamos desarrollar nuestro carácter sin gente. Por eso muchas veces Dios nos pone una esposa mañosa, un esposo mañoso, hijos difíciles, un pastor. ¿Se da cuenta? Dios nos coloca porque el hierro se afila así dice la Biblia. Así dice el proverbio, que el hierro no se afila con fierro, se afila con hierro. O sea, con otro similar, con otro igual a usted, o con otro peor a usted. Claro, así Dios nos va procesando y va, escúcheme bien, tratando nuestro carácter, pues. Claro, así Dios nos va tratando, si no, imagínense. Es decir, para ir desarrollando su carácter, para hacerlo es imposible hacerlo sin gente. Para hacerlo es imposible hacerlo sin gente. Por eso Proverbios 27, 17, vamos a ir viendo alguna cita ahí. Escuchen lo que dice Proverbios 17, 17. 27, 17. Dice, hierro con hierro se aguza, se apila. ¿Con qué se apila el hierro? ¿Cierto que sí? ¿Por qué dice usted que el hierro se apila con hierro? Porque el hierro es un metal duro. Y necesita otro metal igual de duro para poder afilarse, para poder, escúcheme bien,
alinearse, afilarse. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así el hombre también, escuche bien, el ser humano aprende de su semejante. Eso quiere decir ahí. Por eso que una persona que no quiere, escúcheme bien, escuche esto. Una persona que no quiere trabajar con otra, una persona que no quiere ser parte de un cuerpo para servir a un propósito, ¿sabe lo que está haciendo esa persona? Está diciendo que no quiere proceso, que no quiere formación espiritual para su desarrollo. Por eso muchas veces a usted le toca, en su trabajo, a lo mejor le toca a un colega que es difícil. No, yo no trabajo con él. Pero resulta que con él usted está creciendo. Escúcheme bien, está creciendo porque está aprendiendo paciencia, templanza, mansedumbre, frutos en nosotros que necesitan ser desarrollados. Y muchas veces, no, yo no trabajo con él. ¿Por qué no trabaja con él? Porque aquel es tan duro, porfiado como nosotros. Por eso usted dice realmente, no, no trabajo con él porque me lleva a la contraria, porque usted también se la lleva. Por eso Dios es sabio como nos procesa. Por eso de repente nos va colocando al lado de gente difícil o más difícil como nosotros, más que nosotros. Porque necesitamos a esa persona para que Dios a través de ellos también nos trate. Les decía por eso que una persona que no quiere trabajar con otra tiene un problema serio. Una persona que no es capaz de servir con otra tiene un problema muy serio. Y ese problema que tiene se llama orgullo, altivez de espíritu y soberbia. ¿Escucha bien? Porque el sentir suyo y mío tiene que ser el de Cristo. Que aun siendo el Hijo de Dios, Dios mismo dice que no halló cosa que aferrarse, tomarse, sino que se despojó de todo lo que él era. Es cierto, y en la condición de hombre dice que se hizo siervo y siervo hasta muerte de cruz. Le decía, por eso que una persona que no quiere trabajar con otra, una persona que no quiere ser parte de un cuerpo para servir a un propósito, esa persona está diciendo que no quiere proceso, que no quiere formación espiritual para su desarrollo. ¿Por qué? Porque si usted no lo sabe, todos tenemos un propósito. Porque si no fuera así, Dios no nos hubiese creado. Si no tuviéramos un propósito, ¿para qué Dios nos va a crear? Todos tenemos un propósito, por eso que antes de formar a Jeremías en el vientre, le dijo, en el vientre de tu madre te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a la nación. O sea, puse un propósito en ti. Por eso cuando Dios llama a Jeremías, era joven, le dijo, no, yo no sé hablar. Y Dios le dice, no digas soy un niño. Porque Dios lo había formado con un propósito. Claro, por eso le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te mando irás tú, le dijo. ¿Y por qué Dios le dice así? Porque mandó, no, porque tenía un plan con él y por algo lo había formado. Si no fuera así, Dios no nos hubiese creado a nosotros, pero todos nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a servir a ese propósito ahora a través de una visión. Mire lo que le voy a enseñar. ¿Por qué fuimos llamados a servir al propósito a través de una visión? ¿Sabe por qué? Porque su propósito usted no lo puede llegar a conocer ni a desarrollarse si no es a través del cuerpo y el cuerpo a través de una visión. Porque usted necesita gente para desarrollar lo que Dios puso en usted. Escuche, necesita gente para que se desarrolle lo que Dios puso en su vida. ¿Por qué el creyente no crece? La persona cristiana no crece, se estanca en su crecimiento espiritual, en su desarrollo. Porque no quiere servir al propósito, no quiere servir en el cuerpo. Y al no estar en el cuerpo, al no servir a su propósito, no está en ninguna visión. No está en el plan de Dios. La visión de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Entonces, escúcheme bien, para que todo aquel, ahí está el propósito, la visión de Dios, que el mundo sea salvo por medio de su Hijo Jesucristo, el cual mora en usted y mora en mí, ¿o no? Cristo mora en usted, ¿o no? Dice la Biblia que es por medio del Espíritu Santo. Por eso la Biblia también dice que el que empezó la buena obra la va perfeccionando. Es más, dice que la obra de Cristo, la que Él comenzó, continúa a través de nosotros.
Escuche bien. Todos fuimos llamados a servir a ese propósito a través de una visión. Por eso usted no puede decir, no puede solo decir, no, yo estoy en la iglesia. Escúcheme. Usted no puede decir, no, yo solo voy a la iglesia, a mí déjenme aquí nomás. No, porque entonces usted no está interesado en su propósito. No está interesado en el para qué Dios a usted lo creó. Y al no estar interesado en su propósito, escúcheme, no le importa ser parte del cuerpo de todo, ¿o no? Y al no ser parte del cuerpo, caminamos desenfrenadamente, como dice Proverbio. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Hace lo que bien le parece. Yo sé lo que hago. Escuche bien, porque le hablo por la Biblia. Mire qué importante es esto. ¿Por qué no se crece? Porque no fui llamado para eso, no. Escúcheme bien. ¿Por qué no se crece? ¿Por qué no se crece? Porque no buscamos desarrollar el carácter. ¿Y por qué no lo podemos desarrollar? Porque el orgullo, la altivez de espíritu no nos acerca a la gente, nos aleja. Por eso Dios nos metió en una visión a través del propósito que tiene con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla de cuerpo. Sí, y ese cuerpo es a través del propósito que Dios tiene con usted y conmigo para que juntos llevemos a cabo esa visión que Dios nos ha dado. No sé si me está entendiendo. Por eso es que para conocer y desarrollar el propósito nosotros, usted y yo necesitamos el cuerpo. Este es el cuerpo. ¿Sí? Y este cuerpo tiene una visión. Un lugar, un mandato, algo que Dios estableció para nosotros para hacer acá en la tierra. Por eso que esa visión necesita del cuerpo. Y para que usted trabaje en el cuerpo necesita conocer su propósito, porque si no usted se va a sentir lejos, como ajeno al cuerpo. Si no, yo creo que no soy de ahí. ¿Y por qué una visión? Porque la visión tiene que ver con gente. Escucha esto, la visión tiene que ver con gente. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y Cristo, ¿sabe lo que hizo? Pagó por usted y por mí. Y hoy día habita por medio del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, para poder llevar a cabo lo que Dios un día, escúcheme bien, mandó a hacer a su Hijo por usted y por nosotros. Porque la visión tiene que ver con gente, la visión tiene que ver con un plan de Dios. Nosotros generalmente cuando hablamos de visión, como que cada uno tenemos una visión. No, nosotros tenemos una visión general. Y la más importante es la que dice Juan 3:16, la de Dios, el plan de Dios, que el mundo sea salvo por Cristo. Por eso la visión tiene que ver con un plan de Dios, tiene que ver primeramente con gente, segundo con un plan de Dios, lo dice Juan 3:16. Por eso hay una diferencia entre ambición y visión. Escuche esto. Porque la visión tiene que ver con gente, en cambio la ambición tiene que ver con lo que el hombre quiere. ¿Sí? Con lo que el hombre quiere. El ejemplo de la visión principal que Dios nos dio está allí en Juan 3:16. Coloca Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito y la visión. Porque Dios mandó a su Hijo, no lo mandó por mandarlo, tenía un plan, un propósito. ¿Sí? Y el propósito y la visión que Dios tenía era que usted y yo pudiéramos llegar a Él a través de Cristo. ¿Ya? Entonces la visión tiene que ver con la gente. No con lo que el hombre quiere, sino con la gente. Porque si no es con la gente, entonces no es visión, es ambición. ¿Me escuchó? Si es lo que yo quiero, entonces no es visión.
Porque ya le dije que Juan 3:16, nos muestra que la visión tiene que ver con gente. Como usted y como yo. Que sea salva por Cristo. Pero cuando yo busco lo que yo quiero, entonces ya no es visión, es una ambición. Es algo humano. Por eso que es imposible amar a Dios, escuche bien, si no se ama a la gente, si no se sirve a través de ella. ¿Cómo usted y yo amamos a Dios? Amando a la gente. ¿Cómo amamos a Dios? Señor, yo te amo y no puedo ver a mi hermano. No, mentira, eso no es así. ¿Cómo yo amo a Dios? ¿Cómo expreso mi amor hacia Dios? Amando a mi prójimo. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Por eso que es imposible decir yo amo a Dios, hermano, si no estoy interesado a estar en el cuerpo y a trabajar en la visión. Porque la visión tiene que ver con gente, con el plan de Dios. Y ese plan se lleva a cabo a través del propósito que Dios puso en usted. Porque la ambición es un deseo. La ambición es una pasión desordenada por querer algo, cueste lo que cueste, pero la visión no. Entonces, ¿cómo servimos al propósito? Es metiéndonos en una visión. Es siendo parte de un cuerpo y sirviendo a través de él. ¿Cómo yo me meto a una visión? ¿Cómo yo me meto al plan de Dios? Cediendo todo lo que soy para que el plan de Dios se lleve a cabo en esta tierra. Porque si no cedo, escúcheme bien, conforme a lo que Dios me habla, me enseña, me instruye, entonces yo no estoy en una visión, estoy en una propia ambición. Estoy buscando lo que yo quiero y no lo que Dios estableció para hacer. ¿Y por qué meternos en una visión? ¿O por qué siendo parte de un cuerpo? Porque es a través de la visión, es a través de ese cuerpo que nos forman el carácter. Es a través del cuerpo que su carácter es formado. Su carácter no se forma haciendo lo que usted quiere, lo bueno que usted quiere. No, no, no. Se forma a través del cuerpo, se forma con gente. Un día me acuerdo, yo le dije a mi pastor en Temuco, porque pasaban muchas cosas, me acuerdo, estaba yo recién ahí. Y yo sentía que todos me tenían como mal, me miraban como raro. Y le dije, ay, que pastor, parece que todos como que me tienen mal. El pastor me dijo, tenía un problema, me dijo. Como que me tragué hasta el suspiro. Entonces ya me acuerdo. Y no lo entendí. Me dijo, no, tú tenías un problema. Y quedé como, no le digo nunca más nada. ¿Sabe por qué? Porque la verdad. Porque el problema no es que tiene un problema con usted. Es porque usted tiene un problema con la persona también. Si usted cree que está bien, pues que estamos sirviendo a Dios. Es a través de ese cuerpo que nos forman el carácter. ¿Sabe cómo se va desarrollando su carácter suyo en medio de este cuerpo de la iglesia? Es trabajando con su hermano. Es trabajando con su hermano. Por eso fíjese que cada vez que tiene que trabajar, usted dice, no, siempre como que algo le parece mal del hermano. No lo dice, pero hay algo como que, si parece. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe cómo hace las cosas. Si el hierro se afila con hierro, con otro igual que usted. ¿Y por qué meternos en una visión o por qué siendo parte de un cuerpo? Porque es a través de la visión, es a través de ese cuerpo que nos forman el carácter. Porque cómo Dios nos forma el carácter o cómo Dios le forma un carácter a un discípulo o a un líder que sirva a Jesús. ¿Sabe cómo es? Lo primero es que Dios usa el dolor. No es que Dios coloque dolor en ti, Dios usa el dolor. Ese dolor que usted siente, que se siente mal, que se siente como pollito en corral ajeno, como que parece que nadie lo mira,
como que parece que no le dan oportunidad, como que parece que todos ponen los ojos en otra persona y en usted no. Dios usa ese dolor para procesarlo, porque todo lo que usted está pensando y sintiendo no es de Dios. Pero Dios usa ese dolor, ¿sabe para qué? Para poder formar su carácter. Para poder formar su carácter. Porque es imposible que su carácter sea formado si no es con otra persona. ¿Cómo lo va a formar Dios? ¿Cuántas veces te dice, oh, que he aprendido a tenerte paciencia, viejo? ¿Cómo aprendió a tener paciencia? Con el viejito. Entonces lo primero que Dios usa es el dolor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios usa el dolor. Es que Dios permite, no las trae, permite circunstancias dolorosas en nuestras vidas para remover algo que a Él no le agrada de nosotros. Permite situaciones, circunstancias dolorosas para Él remover algo de nosotros que a Él no le agrada. No para remover algo en aquella persona, no, es en nosotros. Nosotros siempre estamos esperando que Dios haga algo en la otra persona y Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios usa como el dolor o el sufrimiento para remover lo que está mal en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay algo que le pasa al hombre y a la mujer cuando pasa por sufrimiento, ¿no? Cuando el hombre o la mujer pasa por sufrimiento, algo cambia en el hombre y en la mujer. Se pone más sensible, más llorón, más llorona. Buscamos más a Dios. Algo pasa cuando usted y yo pasamos, escúcheme bien, por situaciones dolorosas. Algo le pasa al hombre y a la mujer cuando pasa por sufrimiento mental, por sufrimiento físico, por sufrimiento del alma, o por sufrimiento del corazón o por penas del corazón. Hay algo que nos pasa a todos cuando pasamos por esos tipos de sufrimiento. ¿Y saben lo que es? Es que ahí, es en ese momento, en ese tipo de sufrimiento que usted y yo empezamos a bajar las defensas para con Dios. Es ahí como que usted empieza como a humillarse, a doblar de a poquito las rodillas para delante del Señor, a humillar su corazón delante de Él. Porque ya no tiene a quién acudir, no sabe qué hacer. Y es ahí que nosotros empezamos, escúcheme bien, empezamos a ceder para con el Señor. Empezamos a bajar las defensas para con Dios. Y es por eso que si Dios no hubiera permitido a lo mejor la pérdida de algo, si Dios no hubiera permitido ese problema en el matrimonio, con los hijos, en su vida, no sé, la enfermedad, hermano, no hubiéramos quedado pegados en el orgullo. No hubiéramos quedado pegados ahí. Por eso Dios nos tiene, escuche, como hay algo que Dios tiene que sacar en nosotros que no le agrada, Dios tiene que permitir que ciertas situaciones sucedan en nosotros, en nuestra vida. Y es ahí donde muchas veces usted le dice, Señor, pero ¿por qué yo? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y es porque Dios quiere sacar algo que no le gusta a Él, que está en nosotros. Y es por eso que tiene que permitir eso que pasamos. Y es para que usted y yo aprendamos a bajar nuestra cabeza y le podamos decir al Señor, me rindo. Me rindo, perdóname. Señor, ya no puedo más, te necesito. Porque si no, no lo haríamos. Hermano, no lo haríamos. Si nosotros cuando clamamos más a Dios es cuando no tenemos ya de qué tomarnos, cuando ya hemos agotado todas las otras opciones. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 119, 71, y me gustó esto, de ahí nace el mensaje. Dijo, bueno me es haber sido humillado. Mire, lea bien, dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Sabe lo que menos aguanta usted? Es que a usted lo humillen. Lo que menos aguantamos nosotros como hombres, como seres humanos, es que alguien nos humille. ¿Y qué? Me venía a humillar tú, para no decir tú. Y David dice, es bueno, Señor, que yo haya sido humillado. Es bueno, Señor, le dice, porque así he aprendido. Para que aprenda tus estatutos.
Entonces Dios permite que cosas pasen en nosotros, escúcheme bien, para cambiar algo en nuestra vida, pues. Para cambiar algo, porque mientras la persona no rinde su vida a Dios, mientras no pasa por procesos dolorosos, hermano, no aprende. No aprende a soltar el orgullo, la altivez, su soberbia. Por eso que en vez de acercarse a la gente se aleja. No, yo no quiero nada con él. Hermano, se olvida que tiene un propósito. Se olvida que fue llamado a estar en un cuerpo. Y se olvida que hay una visión, escúcheme bien, en donde esa persona, ese propósito es necesario en ese cuerpo para llevarla a cabo. Por eso David dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, el pasar por situaciones, momentos dolorosos tiene un propósito, pues. Porque en el dolor y el sufrimiento, le repito, algo nos pasa, algo nos sucede. Algo nos sucede, pues, algo nos lleva a doblar el corazón, a decirle al Señor, ya no puedo más, ayúdame. Por eso David dijo que bueno me fue ser humillado, dijo. Y David no lo dijo porque fuera masoquista, no. Sino que da el motivo, dice, para que aprenda tus mandamientos, tus estatutos, lo que tú me dices, lo que tú quieres de mí, lo que me llamaste a hacer. El propósito que tienes conmigo. ¿Entiende por qué muchas veces tenemos que pasar situaciones así? ¿Entiende por qué muchas veces es como que parece como que pasa algo y nos duele sentimentalmente, emocionalmente y decimos no, pero es que usted no sabe lo que me dijeron, cómo me trataron, cómo me humillaron? ¡Ey! Y no pensamos que Dios muchas veces permite eso porque hay algo que quiere enseñarnos. Hay algo que quiere cambiar en nosotros. David lo dijo porque en el dolor y el sufrimiento algo nos pasa a nosotros los seres humanos. Por eso que después de todo lo que había pasado David, él le podía decir a Dios que bueno me es haber sido humillado, Señor, le dice. Claro, por eso después de todo lo que pasamos o pasemos, aprendamos de esta palabra del libro de los Salmos. No se queje, no llore, no reclame cuando sea humillado, sino que entienda el por qué está pasando ese momento. Claro, haga caer su orgullo, pues. ¿Y por qué a usted le duele cuando alguien le dice algo que lo hiere? ¿Por qué le duele? Porque soy sentimental, pastor. Mentira del diablo. Porque orgulloso, soberbio, altivo. No es porque sea sentimental. Es porque hay algo que usted no ha permitido que caiga. Entonces aprendamos, en vez de quejarnos, a darle gracias al Señor, porque será después de los procesos que nuestro corazón podrá amar más a Dios. Y junto con esto quiero hablarle el día de hoy de una de muchas otras cosas que necesitamos arrancar de nuestra vida porque impide el crecimiento. Y quiero que vayamos a Proverbios 16, 18. Escuchen lo que dice el libro de Proverbios. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y por eso cuando usted es humillado o algo le duele, algo le tocan allí lo emocional. Oh, dice, pero este que me humilló, que me dijo esto. Y antes de la caída, dice, el altivez de espíritu. O sea, escúcheme, estas cosas ocurren ¿por qué? Por la soberbia y por la altivez de espíritu. Aquí dice que el orgullo viene antes de la caída. Y hay una versión que dice, el orgulloso y arrogante a fin de cuentas fracasa. Entonces Dios sabe lo peligroso que es la soberbia, ¿no? Claro, Dios sabe lo peligroso que es el orgullo, pues.
Por eso Él necesita por medio de su palabra cada cierto tiempo limpiarnos, podarnos, tratarnos, pues. Para un crecimiento sano, fuerte. Para un desarrollo en el carácter. Porque cuando alguien lo humilla, usted va a decir, oh, gracias, soy bienaventurado. ¿No lo dijo Jesús? Los que padecen, los que son humillados, los que sufren, nos dijo, son bienaventurados. Claro, y eso habla, escúcheme bien, de la mansedumbre de espíritu. Porque ¿quién va a decir soy bienaventurado cuando alguien me está insultando? Y una persona arrogante se bloquea, una persona orgullosa se distancia de los demás. Por eso se enoja con la persona. Y en vez de acercarse, se aleja. No, yo no lo quiero ver. No, que otro trabaje con él, yo no. Porque hay un problema, escúchame bien, de orgullo y altivez. Por eso el salmista decía que es bueno ser humillado para poder aprender lo que Dios quiere de usted y de mí. Que es bueno, escúcheme bien, ser humillado para poder conocer la voluntad de Dios para nosotros. Porque mientras no somos humillados, mientras no pasamos momentos dolorosos, difíciles, hermano, no aprendemos. Hay gente que no aprende ni con los momentos dolorosos, difíciles. Porque todos nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a servir a ese propósito. Fuimos llamados a servir a esos estatutos, a esos mandamientos y a través de una visión, sí, y a través de una visión, y a través de la visión servir también en el cuerpo. Por eso que la persona, Dios, le repito, tiene que permitir ciertas cosas para que la persona pueda darse cuenta. Pueda darse cuenta de qué cosa, lo que dice el salmista para aprender. Puede darse cuenta que necesitamos aprender lo que Dios quiere, los estatutos. Porque si no, no aprendemos, hermano, pasamos la vida. No, yo no, no, yo no, no, yo no, no, yo no, no, yo no. Debieran cambiando el nombre. Cuando fuimos llamados a formar el cuerpo que es de Cristo, dice la Biblia. Porque ese cuerpo tiene un propósito en la tierra, pues. Y es lo que dice Juan 3:16, la visión de Dios, alcanzar al que no ha conocido a Cristo, que pueda ser por medio de Cristo perdonado, accesado al Padre. Todos nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a servir a ese propósito, fuimos llamados a servir aquello. Es por eso que para conocer y desarrollar ese propósito nosotros, usted y yo necesitamos el cuerpo. Escúcheme bien, necesitamos el cuerpo, necesitamos servir en la visión. Nadie se desarrolla si no sirve. Escúcheme bien, hermano, usted puede leerse todos los libros y 100 veces la Biblia en la casa, pero si no sirve, no sirve. Claro, si usted puede conocerse, oiga, ser la persona más grande, pero si no sirve a su prójimo, no está el sentir de Cristo. Solo hay letra, conocimiento, pero no está el sentir de Cristo. Y si no está el sentir de Cristo, no está el amor a Dios tampoco. Por eso es imposible desarrollar nuestro carácter sin gente. Porque el hierro con hierro se afila y el ser humano aprende de su semejante, pues. Por eso Dios se preocupó de ponernos en un cuerpo. Donde dijo Jesús, la nariz no cumple la función de la boca, ni la mano la de la pierna. O sea, cada uno son diferentes. Cada uno fueron llamados para hacer algo diferente. Por eso es que cuesta poder alinearlo. Usted va a hacer eso, hermano, usted va a hacer esto, hermano, usted va a hacer esto, hermano. Oye, ¿por qué yo? No, yo quiero hacer eso. La nariz quiere ser boca. Porque está sirviendo, escúcheme bien, no a una visión, sino a lo que quiere, a la ambición. El hierro con hierro se aguza.
Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hierro con hierro se afila y el ser humano aprende de su semejante. Por eso que la visión tiene que ver con gente. Porque la visión tiene que ver con un plan de Dios. Y Dios lleva sus planes a cabo a través de los hombres. Claro, a través de los hombres Dios lleva sus planes a cabo. Y es por eso que cuando usted coloca sus planes, sus pensamientos, antes que la visión de Dios, lo que usted tiene no es visión, sino una ambición. No, es que yo tengo otras prioridades. No, es que yo tengo que... Claro, usted tiene una ambición, pero no una visión. Y si no tiene una visión es porque no está en un cuerpo. Y si no está en un cuerpo es porque todavía usted no ha buscado conocer su propósito, el por qué Dios lo llamó. Porque la visión nos lleva a lo que Dios quiere. Escúcheme bien. La visión nos lleva a lo que Dios quiere, nos lleva a lo que dice Juan 3:16. A eso nos lleva la visión. Porque la visión de Dios tiene que ver con la gente y no con lo que el hombre quiere. Es por eso que hay una diferencia, le dije, entre visión y ambición. Y el trabajo suyo y mío es saberla diferenciar. Es saberla diferenciar. O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo mi propósito? ¿Estoy siendo parte del cuerpo al cual fui llamado a ser? ¿Estoy cumpliendo la visión, lo que Dios estableció para ese cuerpo, para el propósito que tiene conmigo? Por eso que para eso se debe estar en el cuerpo, se debe servir a través del cuerpo. Porque es ahí que Dios va desarrollando nuestro carácter como discípulos y líderes al servicio de Dios. Por eso Dios sabe y conoce lo peligroso que es la soberbia. Dios sabe lo peligroso que es el orgullo, porque una persona arrogante, una persona soberbia, la característica que prevalece en ellos, ¿sabe cuál es? Es que se distancian de las demás personas. Esa es la característica de una persona soberbia. No, yo no. Te lo puedes juntar y no. Se distancian de las demás personas. Escúcheme bien, porque hay algo que no ha caído. Hay algo que necesita ser afilado. Y Dios nos coloca personas difíciles, porque yo soy difícil y hierro con hierro es como se afila. Por eso es imposible desarrollar el carácter sin gente. Es imposible desarrollar el carácter suyo sin su esposo, sin su esposa, sin sus hijos, sin su hermano que tiene al lado. Por eso de repente dice, ¿están agrandados qué? Y el problema es que el orgullo no nos permite reconocer que nosotros somos iguales. Por eso nos quejamos del otro, porque como que nos sentimos pasados a llevar. ¿Se da cuenta, no? Es cuando usted se siente pasado a llevar que usted se queja. ¿O no? Y se queja porque el orgullo no le permite a usted dejarse pasar a llevar. Por eso cuando alguien no quiere trabajar con otros o servir con otros, esa persona está diciendo que no quiere proceso, no quiere formación. No, déjenme así. Y ahí no hay nada que hacer. El Espíritu el que tiene que obrar ahí, es Dios el que tiene que procesar. Por eso los dolores, pues. Dios permite dolores, sufrimiento, porque no hay otra forma que nosotros doblemos, humillemos nuestro corazón a Él. Y le repito, es por eso que Dios muchas veces permite el dolor, es por eso que Dios muchas veces permite las circunstancias dolorosas. Y es para remover algo que no le agrada a Dios, porque no hay otra manera de que el hombre baje sus defensas para con Dios. Si no es a través de aquello. Porque la persona arrogante, orgullosa y soberbia crea un muro, escuche, que le impide relacionarse con el otro. ¿Sabe por qué usted no puede perdonar a alguien que le hizo daño? Porque primero necesita botar el orgullo. Es el muro. Y ese muro no le permite pasar del otro lado. Por eso usted no puede ir y decirle te perdono. Porque primero hay que botar un muro que hemos levantado nosotros mismos.
Por eso muchas veces Dios permite que algo pase con otro que igual de porfiado que yo. De repente dice, usted no sabe el esposo que me tocó, la esposa que me tocó. Sí, Dios lo conoce a usted, la conoce a usted. Me conoce a mí, conoce a mi esposa. Nos puso a dos porfiados. Y nos empieza a tratar a los dos, por eso de repente hay diferencias. ¿Hasta cuándo se van las diferencias? Hasta que, ¿o no? Hasta que empieza a caer el orgullo, pues hasta que usted empieza a callar, porque ¿a quién le gusta callar? A ver. ¿O a quién le gusta que lo manden? ¿Quién me venía a mandar? No éramos así en el mundo, al lobo. ¿O no? Hasta que el orgullo cae. Porque entendemos, escúcheme bien, a qué fuimos llamados. Entendemos que hay un propósito y lo cuidamos. Y lo cuidamos. Claro, porque ese propósito nos tiene siempre en el cuerpo y nos tiene, escúcheme bien, metido en una visión, en un plan que es de Dios. Por eso que después todo lo que viene a, escúcheme bien, contra usted no prospera. ¿Por qué no prospera? Porque usted está en un propósito, en su propósito. Usted está buscando descubrir cada día su propósito, esforzarse por llevarlo a cabo. Segundo, está esforzándose, escúcheme, cada día está tomando la cruz, yendo a la cruz para ser parte de un cuerpo donde todos tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes. Pero yo estoy siempre, ¿qué es lo que hace uno? Uno siempre está cediendo la posición al hermano. Escúcheme, cediendo esa posición. ¿Por qué? Porque sé que estoy en una visión. Estoy en un plan de Dios y ese plan no lo llevo a cabo solo. Necesito el cuerpo. Necesito el brazo, la pierna, el ojo, la oreja, la nariz, la boca. Necesito a todo, incluso al miembro más indecoroso, dice la Biblia, es necesario en el cuerpo. Y espiritualmente hablando, esto es peligroso porque la arrogancia, el orgullo y la soberbia no nos permiten reconocer nuestros defectos, nuestros errores, nuestras fallas y nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que nos creamos tan perfectos que nos hace pensar que no necesitamos de Dios ni de nadie. No, yo sí estoy bien. ¿Y sabe por qué? Porque el orgullo endurece el corazón. El orgullo nos hace perder la prudencia y nos hace perder cosas valiosas en nuestras vidas. Y permítame compartirle algunos ejemplos de personajes cuyo orgullo los llevó al fracaso. Uno de esos fue el mismo Faraón, rey de Egipto. ¿Se acuerda usted? Claro, un rey de Egipto que tenía al pueblo de Dios en esclavitud en la época de Moisés. Y usted y yo sabemos que Dios le dijo muchas veces al Faraón a través de Moisés que dejara ir libre a su pueblo, ¿no? Pero vemos en la escritura que el Faraón no hizo caso, sino al contrario, la Biblia dice que él endureció su corazón y eso lo llevó a la ruina del imperio. Vinieron plagas que afectaron la siembra, las cosechas, la tierra, los animales, la familia a través de la pérdida de todos los primogénitos. La dureza del Faraón acabó también con toda la economía del imperio de Egipto. Escúcheme bien, pagando luego también su arrogancia aquel Faraón hasta con su propia vida. Porque eso hace el orgullo, la arrogancia y la altivez, no destruye. Es por eso que David dijo que bueno me fue el ser humillado, dijo. Porque esa es la forma o la manera que Dios usa muchas veces para formar nuestro carácter. Por eso la importancia de entender el servicio en el cuerpo a la visión espiritual. ¿Por qué? Porque así se crece y así nos desarrollamos también espiritualmente. Por eso si usted quiere crecer espiritualmente, hermano, no lo va a hacer leyendo la Biblia. ¿Cómo no, pastor? Lo va a hacer sirviendo. Porque sirviendo, escúcheme bien, Dios le va a ir dando entendimiento de todas las cosas. Sirviendo, escúcheme bien, usted va a estar leyendo la Biblia y se va a ir acordando la experiencia que tuvo con su hermano. Usted sirviendo va a empezar a leer la Biblia y se va a empezar a acordar las diferencias que tiene y cómo usted por medio de la palabra las va a empezar a entender y las va a empezar a mejorar. Porque cómo usted va a aprender algo que no practica. ¿O no? Claro. Así aprendemos. Jesús dice en la Biblia claramente que Jesús sabe cómo aprendió obediencia. Lo dice el libro de Hebreos, no busqué la cita, pero dice que lo aprendió a través del dolor, del sufrimiento. Jesús. Si pillas esa cita por ahí, Cristian, está en el libro de Hebreos. Jesús aprendió obediencia, no me acuerdo bien, no sé si es 5. Dice que aprendió por medio del dolor, del sufrimiento. ¿Y cómo usted y yo vamos a aprender?
Si Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Dice, y aunque era hijo, el verso anterior colócalo también, el 7 y el 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, cuando estuvo en la tierra, en vida, en carne y hueso, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, que era el Padre, que era Dios. Dice, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. De su temor reverente, de su obediencia. Fue oído. Escucha bien, verso 8 dice, aunque era hijo, escuche bien, lo que padeció, por lo que padeció, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. La obediencia. Y usted y yo. ¿O no? ¿Cierto que sí? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice el verso anterior? Escúcheme bien, porque Él se humilla. Cuando dice que padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia y que Él se sujetó a lo que Dios estableció. Por eso dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a quien le gusta, escúcheme bien, vos se le preguntás que lo manden, Él tenía que ir a la cruz. Y Él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Pero Él, a través de lo que padeció, dice que aprendió la obediencia. Porque Él era Dios mismo en la tierra. Por eso dice, y Cristo en los días de su carne, cuando estuvo en cuerpo, cuando estuvo ahí, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué cosa? De su temor reverente, de su obediencia. Otro ejemplo es el rey Ezequías, el rey del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que le he hablado de Ezequías? El hombre temeroso que hizo pacto con Dios y que Dios lo prosperó porque, escúcheme bien, sirvió en la casa del Señor. ¿Sí? Pero también terminó mal Ezequías, pues fue orgulloso. El rey Ezequías en su orgullo, en su arrogancia, dice Segunda de Reyes en el capítulo 20, verso 13, que el rey de Babilonia envió mensajeros a Ezequías. Vamos a leer del 12 en adelante, dejémoslo ahí por mientras. Voy a resumir un poquito. Que el rey de Babilonia envió mensajeros a Ezequías y que, escúcheme bien, y dice que él le mostró todas las riquezas que tenía. ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Le dijo, miren lo que tengo. Escuche bien. No tenía por qué mostrársela. No tenía por qué abrir sus tesoros así. Lo que él conocía, lo que él sabía, lo que él tenía así. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la causa por la cual después el rey de Babilonia, escúcheme bien, conquistó al pueblo de Dios y se los llevó cautivo. Porque le mostró un interés, un cebo para poder hacerlo. Mostró las riquezas que tenía, las cuales Dios se le había dado, porque Dios lo había prosperado. Y después de eso hizo que el rey de Babilonia planeara atacarlos, robarles y llevarse a mucha gente al cautiverio. Escucha lo que dice Segunda de Reyes capítulo 20 verso 2 al 18. Estoy hablando del orgullo, de la altivez. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, dice, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Imagínate, presente y carta. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? Pasearlo por el... Oye, mira lo que tengo, mira lo que yo logré, mira lo que yo he hecho. ¿Qué tenía que hacer eso? Verso 13 dice, y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros. Y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especia y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, dice. Así en su casa como en todos sus dominios. 14. Eso habla de un altivez de espíritu. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Un profeta, Isaías. Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia, le dice. 15. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? El profeta.
Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Diga conmigo: debo aprender a ser prudente. Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, le dice. 17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Le dice: te lo voy a quitar. Le dijo: oye palabra de Jehová. Le dijo: no te estoy hablando yo, le dijo Isaías, sino que le dijo: esto dice Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagínense. ¿Sabe por qué? Por la altivez de Ezequías. El mismo rey que servía en la casa de Jehová. Escúcheme, le prediqué un mensaje anterior, un par de mensajes atrás de aquello. Que servía en la casa de Jehová, que hizo pacto de servir a Dios en todo. Y que dice que la Biblia es que por causa de su servicio, por servir, por amar a Dios de todo corazón, por servirle, dice, de todo corazón, Dios lo había prosperado. Dios lo había prosperado, dice, no prosperó él. Escuche bien, porque ¿dónde estuvo lo malo? En mostrar todo aquello como que todo esto tengo. No todo esto Dios me ha dado. Aparte Isaías le dijo: ¿qué hiciste? ¿Qué le mostraste? Qué importante es aprender de esto, ¿no? Entonces el orgullo, la soberbia, la altivez de Ezequías por su riqueza lo hizo imprudente y lo llevó, escúcheme bien, y llevó al pueblo de Dios a la ruina también. El orgullo, la altivez y la soberbia de Ezequías llevó al pueblo de Dios a la esclavitud y a la caída. El segundo libro de Crónicas 32:25 dice que el corazón de Ezequías era orgulloso. Vamos a 22:35, dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. No correspondió, no respondió de la manera que tenía que responder al bien que Dios había hecho con él. Dice: sino que se enalteció su corazón. Ahí dice claramente lo que pasó. Yo esta historia la veíamos en los libros de los reyes. Sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y escuche también lo que Dios dijo, aquí casi terminando, mire, cerquita terminando. Aquí también lo que Dios dijo acerca de Sodoma. Ezequiel 16, 49 y 50. Le estoy hablando de la altivez, del orgullo y la soberbia. Dios dijo: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, le dice. Soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí dice que en su arrogancia Sodoma, no ayudaron al pobre, no ayudaron al necesitado, sino que dice que se enorgullecieron contra Dios y cometieron abominación. Y que cuando Dios vio eso, los hizo desaparecer. Verso 50. Dice: y se llenaron de soberbia. ¿De qué se llenaron? Y mire lo que hace Dios con el soberbio. E hicieron abominación delante de mí, dijo Jehová. Y cuando lo vi, las quité. Escúcheme bien, porque la soberbia, el orgullo y la altivez nos lleva a nuestra propia ruina. Nos lleva a nuestra propia ruina. Por eso, Dios es grande en misericordia, es grande en amor. Pero Dios no está hablando antes de tiempo y fuera de tiempo para que usted y yo podamos, escúcheme bien, recapacitar y sacar lo que a Dios no le agrada de nuestra vida. Sacarlo, ¿sabe por qué? Porque nosotros sin querer muchas veces, escuchen, no solo vamos a nuestra propia ruina, sino que arrastramos a los que nos rodean. Eso dice aquí en Ezequiel 16, 49 y 50. Y otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de personajes orgullosos, arrogantes y altivos que cayeron en la ruina, ese fue el gigante Goliat también.
¿Se acuerda cuando ve a David y dice, ¿acaso yo soy perro? No le dice, y me mandan a... El gigante que peleó contra el pequeño David en ese tiempo, en 1 Samuel 17:42, dice que el gigante cuando vio a David lo tuvo en poco. Y ese orgullo y arrogante Goliat, escúcheme bien, fue derribado, fue vencido por aquel muchacho que él mismo menospreció. 1 Samuel 17:42 y 43. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces aquí tenemos otro ejemplo más de que el orgullo y la soberbia nos lleva a nuestra propia ruina. Por eso Dios quiere que quitemos eso de nuestra vida. Que quitemos todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, porque eso no nos ayuda en nada, sino al contrario. ¿Por qué? Porque eso es lo que arruina al hombre y arruina a la mujer. ¿Sabe lo que nos arruina? Es la soberbia, la altivez de espíritu, el orgullo, eso es lo que nos arruina. Aquí podemos ver algunos ejemplos de muchos que hay en la Biblia de hombres que cayeron. Y todos el mismo patrón. Orgullo, altivez de espíritu y soberbia. Por eso que al igual que podamos las plantas para que se mantengan sanas, busquemos podar también nuestra vida. Porque no hay forma de mantenerla sana si no buscamos nosotros, escuchen, si no llevamos nuestra palabra a esa poda espiritual si no llevamos nuestra vida a esa poda espiritual por medio de la palabra. Porque no nos damos cuenta. De repente creemos que hacemos cosas, hoy que las hacemos de oro y lo único que estamos haciendo es mal para nosotros, es arrastrar algo que Dios no quiere que arrastremos. ¿Qué hizo Ezequías? Dice que abrió todos sus tesoros, todo, no dejó nada hermoso de lo que Dios le ha dado que no se los mostró a los babilónicos. A quienes querían lograr algo de ellos. Por eso le manda al profeta Isaías y le dice, ¿y qué le mostraste? Le dijo, como que lo conocía, como que sabía lo que pasaba en el corazón de él. ¿Y qué le mostraste? No, le mostré todo, no dejé nada sin mostrarle. Bueno, así dice Jehová, le dijo. Así te va a pasar ahora. Esto es lo que va a suceder contigo. Esto es lo que va a suceder con tu casa. Esto va a suceder con el reino. Quitemos de ella toda altivez, todo orgullo. Quitemos de ella esas actitudes pretenciosas y dominantes que muchas veces están en nosotros. Quitemos esos egos inflados, quitemos la jactancia, porque esos tipos de actitudes nos meten en puros problemas. Por eso el libro de Proverbios en el capítulo 16, versos 18 y 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso que el verso 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Escuche bien. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Escuche, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. ¿Y cómo podemos hacer para tratar con el orgullo? ¿Cómo podemos podar eso de nuestras vidas? Una de las muchas claves, aquí mire terminando porque a esto quería llevar al final del mensaje. Una clave de muchas que a lo mejor podríamos encontrar es que apliquemos todos los días el antídoto para esa altivez de espíritu. ¿Y quieres saber bíblicamente cuál es? Vamos ya a Filipenses capítulo 2, verso 3 y verso 4. Aquí está el antídoto para eso. Porque la Biblia nos corrige, pero nos da el remedio para sanarnos también. Filipenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y es categórico, dice, nada. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y aquí viene el antídoto, mire, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también, dice, sino cada cual también por lo de los otros. Sino cada cual también por lo de los otros. Este es el antídoto contra la altivez y el orgullo.
Y es que no hagamos nada por egoísmo, que no hagamos nada por orgullo o por vanidad, sino que aprendamos y seamos humildes, dice. Y aquí viene la clave, aquí viene el antídoto, y dice considerando, diga conmigo considerando. Considerando, mirando, tratando a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el antídoto, el remedio para el soberbio, para la altivez de espíritu, para el orgullo con el cual nosotros lidiamos. Porque ¿quién va a mirar a su prójimo como por superior? Por eso cuando mire al de al lado, véalo como mayor al de al lado. Porque si no lo ve así, dígale, Señor, perdóname, tengo un problema. Porque así dice ahí. Mirando, tratando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la clave y el antídoto para la altivez y el orgullo. Porque no nos olvidemos que el orgullo viene antes de la caída. Porque el orgullo y el orgulloso y el arrogante al final del día siempre va a fracasar. Proverbios 16, 18, porque delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Por eso que después de todo lo que había pasado David dijo, Señor, qué bueno es ser humillado. Ahora entiende por qué David dijo que bueno es, Señor, que haya sido humillado. Porque si yo le pregunto a usted, a él, ¿quién haya bueno que lo humillen? Nadie, pues. Si a nosotros ya nos miran con una ceja más arriba, ya uno también mira con las dos. Pero David dijo, porque así aprendí tu ley, tus estatutos, tus mandamientos, lo que tú requieres de mi vida. Por eso al final de todo el salmista dijo, a nadie tengo en la tierra ni nada sino solo a Dios. Salmo 73, 25. Dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque al final la familia muchas veces nos abandona. Los hijos se van de casa. Los amigos nos traicionan. Y al final lo único que nos queda, ¿quién es? Solamente Dios, pues. Claro, solamente Dios. El único que nos queda es Dios. Pero para eso usted tiene que aprender a soltar, pues, a botar, a derribar esos muros llamados orgullo, soberbia y altivez. Porque si no, ni siquiera así vamos a tener la capacidad de poder darnos cuenta que podemos mirarlo a Él o que Él está ahí siempre para ayudarnos. Por eso Dios quiere que usted y yo sirvamos al propósito. Claro, sirvamos a un propósito. Dios quiere que usted y yo pasemos por esos procesos para llegar a ser un buen discípulo y un buen líder en nuestras vidas. Por eso pasamos por muchas cosas en nuestra vida, porque Dios usa el dolor, el sufrimiento, y lo tercero que usa Dios para desarrollar nuestro carácter es el servicio. Eso es lo tercero que usa Dios para desarrollar nuestro carácter, el servicio. El dolor, la gente y el servicio. El dolor, la gente y el servicio. Por eso en el servicio son manifiestos los diferentes genios que hay en las personas. ¿O no? En el servicio en donde se manifiesta, escúcheme bien, el genio, el Hulk que realmente hay en uno. Porque un pequeño contra nosotros hemos sido testigos, ¿sí? De repente han estado trabajando por ahí y un día dijo, no, claro, y él llega a criticarte y yo digo, los hermanos. Porque ahí se ve, pues, hermano, en el servicio. Ahí se ve el carácter, por eso dice, no, de repente lo pasa, no, pero hermano, con cuidado, déjeme pasar. No le ha pasado, no lo ha oído, no lo ha visto usted a lo mejor. Pero como la persona se sometió, como la persona se entregó al servicio a Dios, Dios lo lleva con la persona que le va a sacar ese mal genio. Pregúnteme, ¿será por eso, pastor, que Dios me trajo aquí? Y es por eso que muchos también nos han quedado. ¿Sabe por qué? Porque yo no les reclamo, pero la palabra los confronta. Juan 8:32, porque conocemos la verdad y la verdad nos empieza a libertar. Nos empieza a libertar ¿de qué? De nosotros mismos. Porque el peor enemigo no está afuera, está dentro nuestro, la carne. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dijo. Y de la doctrina le dijo que enseña. Porque nuestro peor enemigo está en nosotros mismos.
Por eso no queremos ser, escúcheme bien, desarrollado en el carácter. No queremos crecer espiritualmente porque eso nos confronta. ¿Por qué no queremos crecer? Porque para crecer hay cosas que tienen que caer en nosotros, pues. Hay cosas que tienen que caer. Imagínense a alguien creciendo, Dios dejara crecer a alguien en el carácter orgulloso, soberbio, altivo. Hermano, tendríamos puros jefes. No habrían siervos. Y lo que Dios necesita son siervos, servidores, obreros, jornaleros. Póngase en pie, por favor. Por eso Dios lo va a llevar con la persona que le va a sacar ese jul que dice que usted tiene por dentro. Dice, no, a mí no, usted no me conoce, pastor. Sí, pues. Dios le va a buscar a su hierro. Dios le va a buscar a su hierro porque Dios sabe cómo forma el carácter en su vida y mi vida con gente, a través de personas, a través de situaciones dolorosas, a través de personas y a través del servicio. Por eso Dios lo coloca con el más difícil. Porque el hierro se afila con hierro. Por eso el porqué de nuestras esposas, el de nuestros esposos. Porque es imposible desarrollar el carácter sin aquellos, sin gente. Por eso cuando usted no quiere trabajar con otro, servir con otro, usted le está diciendo a Dios que usted no quiere proceso ni formación. Y cuando no hay proceso ni formación no se crece espiritualmente. Entonces Dios, para desarrollar nuestro carácter, usa el dolor. Segundo, usa a gente. Y tercero, Dios también usa el servicio. Por eso es importante que usted sirva para que no se llene de orgullo, de altivez y de soberbia. ¿Por qué cree usted que Dios nos llamó a servir? ¿Acaso Dios no puede mandar ángeles a hacer lo que tiene que hacer? ¿Por qué cree usted que Dios nos tiene tanta paciencia a nosotros? La Biblia dice que los ángeles quisieron servir a Dios, predicar el evangelio, y Dios no se los permitió. Ángeles. ¿Está entendiendo por qué Dios nos dejó eso a nosotros? Porque nos tiene que tratar, pues. Nos tiene que tratar. A mí de repente me dice, mi esposa me dice, digo, no. Me dice, ay, pero tú siempre me estás criticando. Yo le digo, no, le digo yo quiero que crezcamos, que tú crezcas. Quiero que podamos crecer juntos, que podamos entender, estar en acuerdo y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siempre le digo así a ella, porque a veces hay cosas, de verdad que es verdad, si usted me pregunta, pastor, ¿cómo pero usted la critican? No, yo no la critico, yo siempre le estoy hablando, pero siempre le estoy colocando un argumento, nunca estoy hablándole algo que yo pienso, que siento. No, es algo que siempre está escrito. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu coloca eso en mi espíritu, en mi corazón, para compartirlo con ella. Y el que abre el corazón y recibe, porque la palabra está así siempre tocando. Dice que se cena con Dios, Dios cena con él y él con Dios. O sea, crecimiento. Y usted y yo necesitamos estar así siempre, receptivos. Receptivos, porque cuando usted no recibe la palabra de Dios, ahí está el espejo, clarito está el espejo frente a usted, donde usted dice, no, aquí hay algo entonces que no tiene que ver con la palabra, tiene que ver conmigo. Ni que dice 1 Corintios 13, que la palabra es como un espejo. Y que cuando éramos niños hablábamos como niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños, pero ahora que ya somos grandes, debemos dejar, dice, las cosas que son de niños. Por eso es importante que usted sirva. Mira al de al lado y dígale, vamos a tener que cambiar de actitud. Es importante que usted sirva, ¿para qué o por qué? Para que no se llene de orgullo, de altivez, de soberbia. Si para eso Dios nos puso a servir. Por eso Cristo, ¿qué tuvo que hacer? Humillarse hasta lo sumo. Por eso que alguien nunca llegará a conocer su propósito si primero no busca desarrollar el carácter. Y para desarrollarlo, Dios nos llamó a estar en el cuerpo, Dios nos llamó a estar en una visión, Dios nos llamó a servir en ella con la demás gente, porque el servicio es lo que nos procesa. Eso es lo tercero que nos procesa. Porque siempre le he dicho yo, ¿a quién le gusta que lo manden? Y para servir, ¿qué tiene que hacer usted? Aprender a recibir órdenes, ¿o no? ¿O no? Sí. Entonces, si yo quiero servir, escúcheme bien,
Si yo quiero servir, si quiero conocer mi propósito, si quiero servir, ser parte de ese cuerpo útil en el cuerpo que es de Cristo, donde Él es la cabeza, y servir a la visión de Dios, a lo que Dios me llamó a hacer, necesito, escúcheme bien, necesito el servicio. Porque, escúcheme, a través del servicio, usted es preparado, enseñado y desarrollado en su carácter. Hermano, usted puede estar orando, predicando, profetizando y puede ser el contumaz más grande. Claro, podemos hablar muy bonito y ser el mañoso, el soberbio, el peleador. Yo he visto gente que habla muy bonito y a la primera se agarra combo en la calle. Sí, pues, sí lo he visto yo. Lo he visto yo. Y que no aguantan que le digan nada. De verdad, van en el vehículo y ya lo miraron feo y... Sí, pero sí es verdad. Entonces, usted y yo, antes de buscar lo otro, busquemos lo que Dios quiere. Entendamos a qué Dios nos llamó. Escúcheme, ¿a qué Dios nos llamó? Dios primero, lo primero que dijo, dice la Biblia, que Dios hizo con sus discípulos, los llamó a estar con Él, dice la Biblia, Jesús. Los llevó al monte, dice, para que estuvieran con Él. Cuando dice a la oración, a que tuvieran comunión con Él. Y dice que después de eso, escúcheme bien, los mandó a servir. Primero comunión con Dios y después al servicio, son cosas que van de la mano. Dice, y en el servicio, cuando los mandó, dice que les dio poder y autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos. Escuche bien. Pero fue después, no dijo, vayan nomás, tomen, aquí tienen todo. No. Vamos a orar al Señor. Otro día continuamos con la otra parte, ¿ya? Les dije que hoy día no les iba a predicar y íbamos a aprender algo. Cuando le digo aprender, yo también aprendo. Claro, yo recuerdo, leo y digo, Señor, ayúdame. Porque mientras más leo, mientras más vemos, mientras más, escúcheme, escudriñamos, nos damos cuenta que parece que estamos más lejos en vez de acercarnos más a Dios. Claro, porque nos damos cuenta que lo que queremos no tiene nada que ver con lo que Dios requiere. Por eso cuando tú no sirves, tú le estás diciéndole al Señor, no, yo no quiero proceso, no quiero crecimiento, porque el servicio es lo que nos lleva a eso, nos procesa y nos da crecimiento en el carácter. El servicio, hermano. El servicio, ¿cómo usted aprende a ser amable con otro que igual que usted? ¿No? Si le colocan un mañoso, ¿cómo es usted? Mañoso, reacciona de la misma forma. Porque el hierro con hierro se afila. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Rey eterno, por lo que tú nos enseñas, nos hablas, Señor.